Hola, ya se sabe, en Bolivia conviven un presidente y un dictador. Digamos, ya nos hemos acostumbrado a eso. Pero lo que no podríamos acostumbrarnos, a lo que no podríamos acostumbrarnos, es a que el dictador haya enloquecido. Según dice siglo XXI, la dictadura enloqueció. Porque después de haber tenido un enfrentamiento con la OEA, a la que acusa de haber mentido sobre las elecciones del 2019 y haber informado que hubo un fraude. Dicen, no hubo fraude. Llevaron el caso a la OEA, tuvieron una reunión hace una semana, perdieron 10-3 y ahora han decidido negar que hubiera existido el informe de la OEA. Es decir, no, nada, no pasó nada. No existió el informe. El secretario general de la OEA les ha desafiado a ir a un tribunal internacional y ver quién tiene la razón, pero no acepta. El gobierno del dictador Morales ha decidido negar que hubiera existido el informe de la OEA. Es decir, yo no veo eso. Entonces, dice el siglo XXI, el país mira estupefacto cómo la dictadura del cocalero Morales avanza en sus locas pretensiones de venganza y apenas titubea cuando comprueba por instantes el grado de incoherencia de sus actos. Porque ahora ha decidido que, en vista de que no hubo el informe de la OEA, ese informe que existió y que fue recibido por el propio Morales, ¿no? Entonces van a contar nuevamente los votos de las elecciones del 19. Son 37.000 actas. Dice que las van a volver a contar. Por supuesto que el presidente Luis Arce, dice siglo XXI, que está ahí como de adorno, dice, ¿y qué va a pasar si es que el MAS, el partido del cocalero, llegara a demostrar que no hubo fraude el 19 y que por lo tanto las elecciones aquellas fueron anuladas de manera irregular? ¿Qué pasó? Todo lo que ocurrió desde esa fecha hasta ahora queda como ilegal. ¿Qué le pasa a Arce Catacora, que fue elegido en elecciones del año siguiente, del 20? ¿Él tiene que ser destituido? Entonces hay toda una zozobra en el MAS, en el partido del cocalero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Luis Arce Catacora, el presidente? Van a ir a la cárcel todos los que participaron, no solamente en la anulación de las elecciones del 19, sino en la convocatoria a las del 20, y los que participaron en esas elecciones. ¿Qué va a ocurrir? Es decir, es una cosa de locos. Fue derrotado en la OEA por 10-3, volvieron a Bolivia los delegados que fueron derrotados, y ahí es que el cocalero les ordenó. Hay que negar que hubiera existido el informe de la OEA, pero como nadie se atreve a decirle, pero existió y usted lo recibió. Por ello, escuchando a los miembros de la Central Obrera Boliviana, a Pacto de Unidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales. Hay que negar, y punto. Y eso es lo que ha hecho Wilfredo Chávez, que es el procurador que dice que ahora va a contar de nuevo los votos. Es un absurdo total. Y Almagro les ha retado, les ha dicho, bueno, si quieren vamos a un tribunal internacional diferente y veamos quién tiene la razón, pero no. Ellos quieren anularlo todo, no hemos visto, no hemos recibido ningún informe, no existe nada. Y por lo tanto, dice siglo XXI, Lucho tiene muchas dudas. Para comenzar, ¿qué va a pasar con su presidencia? ¿Va a quedar anulada? ¿Él va a quedar despedido?
encarcelado quizá no, pero despedido. Dice siglo XXI que quizá eso le gustaría un poco a Arce, porque la cosa de la situación de la economía está realmente para escapar. Él podría decir, bueno, yo entonces me voy a mi casa y no sé qué. Y si el cocalero volviera a ser presidente, si es que tuviera éxito esta patraña de locura, ¿no? El cocalero tendría que asumir como presidente nuevamente, ¿no? Y le ofrecería a Luis Arce el cargo de Economía, el ministro de Economía, que es el que ocupó desde 2006. Y parece que Arce no estaría dispuesto a aceptar ese cargo porque ahora sabe que la cosa está color hormiga, la economía está un desastre y él tiene que reducir el gasto fiscal, tiene que reducir los gastos. Se lo dice el Fondo Monetario, se lo dice la Fundación Milenio. Es decir, la economía es para ponerse a llorar y seguramente, dice siglo XXI, Luis Arce no aceptaría el cargo de ministro si es que Evo Morales asumiera el cargo de presidente y lo invitara a retomar sus responsabilidades como ministro de Economía. Dice también siglo XXI, con el presidente Arce dedicado full time a hablar del golpe, porque eso estaba haciendo Arce, los temas de la economía quedaron huérfanos. Quizás ahora, cuando la estrategia del cocalero apunta a que se le devuelva la presidencia de inmediato, Arce pueda recapacitar y ocuparse de su gestión. Por el momento circula en las redes sociales el juego de que el país está ante un nuevo fraude. Linera no era matemático y parece que Arce Catacora no era economista. Es un chiste que circula en las redes sociales de Bolivia. Y las dudas de Lucho, ¿qué va a hacer? Parece que en el MAS en realidad están esperando que se pronuncie David Choquehuanca, el aymara vicepresidente, que no quiso asistir al congreso del MAS que se realizó en Cochabamba, no explicó por qué no fue, ¿no? Y ahora, al parecer, anuncia un mensaje al país. ¿Qué va a decir David Choquehuanca? ¿Qué van a decir los militares que miran también con preocupación cómo, en realidad, el cocalero Morales ha ordenado la detención de 2 generales, 2 almirantes, 25 oficiales, 150 suboficiales? ¿Por qué? Porque los acusa de haber participado en el, entre comillas, golpe que lo derrocó. Un golpe muy raro porque el ejército y la policía estaban acuartelados. Y él habla de un golpe, bien raro el golpe. Siglo XXI habla acerca de los hijos de Chávez y relaciona 2 hechos preocupantes. Parece que Hugo Chávez le dejó a la dictadura boliviana, al dictador boliviano, una herencia medio pesada, porque ahora un banco estatal boliviano, el Banco Unión, ha tenido que hacerle un préstamo a un banco venezolano, Prodem, un préstamo millonario. Pero además, YPFB, la empresa petrolera boliviana que está en una crisis terrible, ha tenido que despedir a 34 profesionales bolivianos y contratar a 34 profesionales venezolanos para que trabajen en Bolivia en la planta de urea de Bulo Bulo. O sea, son los hijos de Chávez, dice siglo XXI. ¿Qué van a hacer ahora con estas cosas? Con todos estos escándalos y con todos estos compromisos que ha recibido el gobierno boliviano del finado Chávez. Siglo XXI, en la página 4 habla del costo de las vacunas tardías. Los analistas de The Economist Intelligence Unit han desarrollado un modelo que indica que aquellos países que vacunarán a menos de 60% de su población hasta mediados del 22 perderán 2,3 millones de dólares entre el 22 y el 25. Van a perder 2,3 millones, es decir, billones en serio, ¿no? 2 series de 6 ceros. Entre el 22 y el 25 por haberse demorado en la vacunación de su gente. Y eso es lo que están haciendo los países que, como Bolivia, han confiado ciegamente en la vacuna rusa, que no llega nunca.
Los argentinos están en un desastre y en Bolivia es peor todavía la cosa, porque los rusos nos anuncian que ya va a llegar la segunda dosis y no llega nunca, ¿no? Entonces dice, Asia será el continente más afectado con una pérdida de 1,7 billones de dólares. Para América Latina se calcula que la pérdida sea de 70.000 millones de dólares, apenas 3% del total mundial, que es lo que más o menos vale América Latina en el mundo, ¿no? Naturalmente, esto no se distribuirá de forma uniforme y Venezuela y Bolivia están con niveles africanos de retraso, pues llegarían a 60% de la población vacunada después del año 23. Un desastre también el manejo de la vacuna. Compromisos con Putin, con Vladimir Putin, que están llevando un desastre a esta región. Los bolivianos, como yo por ejemplo, hemos recibido la vacuna rusa, no podemos viajar a Europa, por ejemplo, si quisiéramos, porque en Europa no reconocen esa vacuna, porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no aprueba todavía la Sputnik. Entonces, ¿qué hacer? Este asunto de la nueva Guerra Fría está angustiando a nuestros países. Y en Bolivia tenemos además el problema tremendo de que la dictadura ha enloquecido. Eso es. Si te gusta este espacio, nos haces un comentario y te suscribes, pero te suscribes también a Siglo XXI para seguir de cerca la información que produce esta carta informativa semanal y que practica el periodismo sin miedo. Hasta luego, gracias.